Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, se los presentamos en titulares en Noticia Venezuela. El uso político de los derechos humanos de nuevo juega un papel en contra de esta nación. El gobierno bolivariano rechaza el más reciente informe de la ONU por su falta de rigurosidad y de realidad. El asunto es tan sensible que el presidente de Argentina tuvo que salir a aclarar la postura de su gobierno sobre Venezuela, hechos que analizamos. En Noticia México, en titulares, para esta madrugada se prevé la llegada del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Extraditado desde España, el priista es una pieza clave en varios escándalos de corrupción en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido ir hasta el fondo. Lo analizamos. Y en Noticia Israel, de manera sorpresiva, miles de personas se mantienen en las calles, dejan el miedo a un estado policial para protestar contra el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Vamos a ver por qué. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el asedio multidimensional orquestado por potencias hegemónicas genera discrepancias en algunos gobiernos de la región de América Latina. Ese es el caso de Argentina. Simultáneamente, el gobierno bolivariano denuncia nuevas maniobras militares en aguas jurisdiccionales de Venezuela. Hechos que revisamos. El canciller Jorge Arriaza denunció este jueves una nueva violación al territorio venezolano y al derecho marítimo internacional en respuesta a la presencia del buque estadounidense Pinckney, un destructor armado con misiles nucleares perteneciente a las fuerzas navales del país norteamericano. En ese sentido, la Cancillería venezolana publicó un comunicado en el cual denuncia que la embarcación se encontraba a una distancia de 16.1 millas náuticas de las costas venezolanas, lo que fue calificado como un acto de provocación que habría sido ejecutado por la administración Trump para fortalecer la posición electoral del presidente, lo que fue calificado como un acto de provocación que habría sido ejecutado por la administración Trump para fortalecer la posición electoral del presidente y actual candidato presidencial en el estado de la Florida. A esta maniobra militar se suma el intento de asedio diplomático iniciado a partir de la publicación del informe emitido por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde se denuncian supuestas violaciones a los derechos humanos ocurridas en territorio venezolano. Afirmaciones que, de acuerdo al mismo escrito, no pudieron ser verificadas directamente por ninguna instancia de Naciones Unidas y que han servido para la ejecución de diversos ataques mediáticos y diplomáticos en contra del gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro, donde destacó la postura de la Cancillería argentina que dirige el ministro Felipe Solá, quien ha dirigido fuertes críticas contra el gobierno venezolano. Postura que causó claras discrepancias tanto a lo interno del gobierno argentino como dentro del movimiento peronista en general, hecho que quedó demostrado con las declaraciones emitidas por el presidente Alberto Fernández, quien expresó en entrevista con la emisora radial AM750 que su gobierno trabaja porque se preserven los derechos humanos en Venezuela, como en cualquier lugar del mundo, que se levante el bloqueo, porque condena al pueblo a la pobreza y que en la vida política de ese país no haya intromisión de ninguna potencia extranjera. Afirmó tajantemente además que no soy yo el que tiene que decirle a los venezolanos lo que tienen que hacer, ni yo, ni Donald Trump, ni nadie. En la misma línea, esgrimió sus argumentos en torno a la visión de Argentina con respecto a instancias multilaterales como el Grupo de Lima y Prosur, espacios frontalmente hostiles al gobierno venezolano. Y si bien es cierto, Víctor Hugo, que no hemos renunciado al Grupo de Lima, solo nos quedamos para expresar nuestras discrepancias.
Y nunca votamos con el Grupo de Lima, Víctor Hugo, nunca, nunca. Y nunca participé de ninguna reunión del Prosur, porque entiendo que fue una organización creada a medida de cierta ideología y para dividir el continente, y yo sigo creyendo en la necesidad de unir al continente. Venezuela vive una escalada de agresiones de carácter multifacético que incluyen intentos de aislamiento diplomático y comercial, incursiones mercenarias, un bloqueo económico que dificulta la importación de insumos fundamentales como el combustible, alimentos y medicamentos, que pretenden generar presión para intentar derrocar al gobierno democráticamente electo, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Más temprano, nuestro corresponsal en Argentina, Juan Carlos Bartolota, entrevistó a Carlos Alberto Raimundi. Él es abogado, embajador designado de Argentina ante la Organización de Estados Americanos. De esto hablaron. Muchas gracias, muy buenas noches. Y estamos en comunicación con el embajador designado por la República Argentina ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Carlos Raimundi. Raimundi, muchísimas gracias por recibirnos y atendernos en esta tarde. Al contrario, es un gusto para mí. Bueno, ha habido mucho ruido en la República Argentina a partir de la posición que se conoce en las últimas horas, se ha conocido en las últimas horas por parte de la Argentina en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que ha generado inclusive una explicación del propio presidente Alberto Fernández sobre cuál es la posición argentina, en principio de no injerencia en los asuntos internos de otro país. Quisiera primero una reflexión sobre este particular. Bueno, yo separaría por niveles las cosas. Una es la lamentable utilización intencionada de las grandes cadenas de medios que han tratado de sesgar la posición argentina para utilizarla en favor de sus intereses, ¿no? Intereses que han tenido que ver o que tienen que ver con los intereses de acreedores de la Argentina, con intereses del mundo del capital globalizado, del cual muchos de estos grandes medios de comunicación son parte de su misma estructura de poder. Entonces, en el día de hoy, celebraron e inclusive dijeron que los Estados Unidos había celebrado la posición argentina ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como si esa posición fuese coincidente con la de esos mismos grupos de interés, haciendo una interpretación sesgada de la información. El otro nivel, que es mucho más alto que ese, es el de la política verdadera de la República Argentina, que ha sido expresada con toda claridad por el presidente de la Nación. Entonces paso a decir lo principal. La Argentina tiene una historia y un prestigio internacional en la defensa de los derechos humanos que le permitió liderar el concepto que el mundo tiene de crímenes de lesa humanidad en la etapa contemporánea, a partir de violaciones que se habían producido en nuestro propio país. Es decir, nosotros tenemos cierta autoridad para opinar sobre algunos de estos temas, pero porque lo primero que hemos hecho es actuar sobre nosotros mismos. Es más, yo diría, la Argentina hoy mismo está atravesando problemas puntuales de violación a los derechos humanos por las propias fuerzas policiales de algunas de nuestras provincias. La provincia del Chaco, la provincia del Tucumán, hay un desaparecido en la provincia de Buenos Aires, como lo fue Santiago Maldonado, como fue asesinado Rafael Nahuel bajo la gestión macrista. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es condenar a un país de manera sesgada, sin darnos cuenta que hay problemas en los derechos humanos esenciales de muchos países, incluida la propia Argentina, no como política de gobierno,
no como política de gobierno, sino como exceso de algunas fuerzas de seguridad que no tienen el suficiente entrenamiento democrático, la suficiente educación democrática, y no se han sometido a los valores de los derechos humanos esenciales. Bueno, esto que usted explica con tanta claridad sobre la situación de derechos humanos en Latinoamérica, pareciera, al menos con todo el respeto que merece la figura de Michelle Bachelet, haber quedado de lado de lo que pasa en el propio Chile, digamos. Recordemos que en los últimos tiempos... A eso me refería, exactamente. Es decir, algunos problemas en situaciones de mucha tensión social, de mucha tensión económica, existen en muchos gobiernos. En muchos gobiernos. Lo que no se debería hacer es poner el foco, es decir, si yo pongo el foco en los derechos humanos, lo que está pasando, y lo desideologizo, lo quito de cualquier ideología, lo que le está sucediendo a personas que están totalmente desamparadas por el virus en las calles de Guayaquil, o lo que ha pasado con la tremenda violación de derechos humanos en los momentos posteriores al golpe de Estado en Bolivia, o lo que ha pasado, los abusos que han tenido los carabineros en Chile, y primero puse a nuestro país, ¿por qué? Porque yo me paro en la verdadera defensa de los derechos humanos, que es lo que le está sucediendo a esos seres humanos. Porque si yo pongo la vara en un país, lo que estoy poniendo por delante es si me simpatiza o no el gobierno de ese país. No los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los seres humanos en concreto. Entonces, esta ha sido la posición histórica de la Argentina y ha sido lo que remarcó hoy el presidente de la Nación. Es decir, la posición argentina, para que quede claro para nuestros televidentes en toda América Latina, no ha cambiado, no se ha modificado en un ápice con relación a la situación en Venezuela. Es decir, reconocer el gobierno de Nicolás Maduro, desconocer digamos, la autoproclamación de Juan Guaidó y apoyar, digamos, los procesos democráticos de elecciones de ese país. Bueno, este es el segundo punto que es importantísimo y fue absolutamente aclarado por el presidente de la Nación. La Argentina nunca dejó de reconocer la legitimidad y de hecho tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Nunca reconoció al gobierno de Guaidó. Sí lo había hecho el anterior gobierno argentino, que entre paréntesis salió a celebrar de alguna manera la posición argentina también con una visión muy sesgada en defensa de los derechos humanos, un gobierno como el de Macri, que violó sistemáticamente todos los derechos humanos, el derecho a la comida, el derecho al hambre, al trabajo, el derecho a tener tarifas de luz, que hoy día son cosas fundamentales, que estableció una doctrina de reprimir antes de investigar lo que estaba haciendo la persona a la que se reprimía. Bueno, ellos ahora festejaron junto con los grandes medios, tergiversando la posición argentina y generando alguna confusión. Eso fue aclarado por el presidente. El otro punto es el punto político, que es lo que tu segunda pregunta, que también fue aclarado por el presidente. Venezuela tiene un cronograma electoral establecido por los organismos que devienen de su propia constitución, que establece elecciones parlamentarias sobre finales de este año, elecciones estaduales el año que viene, y cuando finalice el periodo de Nicolás Maduro habrá elecciones presidenciales. Y será en ese proceso donde el oficialismo y la oposición sensata de Venezuela, no la oposición criminal, no la oposición que intenta invasiones, golpes de Estado, desembarcos, no esa oposición. Y también hay otra cosa que me parece importante resaltar. Yo creo que el problema de Venezuela debe resolverse entre gobierno y oposición, y a lo sumo lo que nosotros podemos hacer es favorecer todos los ámbitos posibles
para que gobierno y oposición se encuentren y encuentren un camino de autonomía, de autodeterminación. Ahora, hay otro problema, que es el problema geopolítico, que es como hay intereses para apropiarse de los recursos energéticos y de los recursos de las reservas en oro y de tantas reservas energéticas que tiene la cuenca del Orinoco y la zona del continente que en este momento ocupa Venezuela, que hace que hoy, por ejemplo, el Reino Unido le haya confiscado esas reservas de oro, o que los Estados Unidos hayan hecho un bloqueo económico y financiero y se hayan apropiado de la empresa refinadora de petróleo. Entonces, la Argentina jamás podría defender ese tipo de políticas intervencionistas, porque para nosotros es un principio inamovible el de la autodeterminación de los pueblos. Embajador, muchísimas gracias por este contacto, es muy esclarecedor y muy concreto, porque usted va a representar a la República Argentina justamente ante la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Precisamente cuando la pandemia lo permita, que se pueda trasladar, será Raimundi, el embajador de Argentina, de esta nación del sur del continente, ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Héctor Bernardo, él es profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor, nos acompaña desde La Plata. Profesor Bernardo, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Por qué se sigue, si se conoce bien del daño que hace y en muchas oportunidades del fracaso, porque al final de cuentas la verdad es la verdad, usando un asunto tan sensible como los derechos humanos de manera política? Bueno, hay una gran estrategia que es multidimensional en contra de Venezuela, ustedes lo saben bien, la estrategia mediática, la desinformación, la agresión económica, la agresión a través de los mercenarios, todo tipo de amenaza, el barco de guerra que hoy infringió la zona marítima venezolana. Realmente la agresión contra Venezuela es multidimensional y el rol que tiene ahí el discurso mediático es fundamental. Hacerle creer a la mayoría de la sociedad en los distintos países que en Venezuela se violan los derechos humanos, justificaría cualquier tipo de acción en contra del legítimo gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la intención que tiene esta acción, utilizando el discurso de los derechos humanos para agredir al pueblo y al gobierno venezolano. Realmente primero está el discurso, primero llega el discurso creando el clima de opinión que justifique posteriormente las acciones contra un gobierno que es legítimo, que es legal y que está haciendo los procesos democráticos como para que también haya elecciones parlamentarias a fines de este año. Pero, profesor Bernardo, más allá de la instalación del discurso público al que se pliegan tantos medios de comunicación, los hegemónicos, las corporaciones, hay también una postura de carácter político y está clara, no solamente en este, sino en otros informes de Naciones Unidas, en particular de la Oficina de Derechos Humanos. Decir situaciones tan delicadas de violaciones de derechos humanos a un lugar a donde no se ha ido, de donde no se tiene referencia y solamente se conoce por terceras personas, eso es una verdadera irresponsabilidad. ¿Cómo más se le dice entonces a eso? Uso político. ¿Qué pasa entonces con la rigurosidad de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Bueno, nos podríamos preguntar también, y se lo han preguntado ustedes a lo largo del informe, y también lo hacía el embajador Carlos Raimundi, ¿por qué se acusa a Venezuela y se guarda silencio ante los hechos que pasaron en Chile, que fueron de público conocimiento, la cantidad de personas que perdieron la vista, la cantidad de chicas violadas, la cantidad de personas secuestradas, detenidas durante la represión de los carabineros? Se guarda silencio ante los hechos que suceden en Bolivia, en la dictadura boliviana, después del golpe de Estado, con la cantidad de presos políticos, la cantidad de perseguidos que hay en Bolivia. Se guarda silencio ante
el asesinato cotidiano que ustedes en Telesur reflejan claramente, pero que es uno de los pocos medios que refleja el asesinato cotidiano de dirigentes sociales en Colombia, la cantidad de firmantes de la paz asesinados en Colombia, los vínculos del gobierno colombiano con el narcotráfico. Se guarda silencio ante esas acciones, se guardó silencio durante el gobierno de Peña Nieto en México con la cantidad de periodistas, de dirigentes sociales, de personas desaparecidas, con la cantidad de estudiantes secuestrados y asesinados. Se guarda un silencio sistemático ante las acciones de todos esos gobiernos de ultraderecha, pero no se pone un foco específico, se reproduce el discurso de algunos medios y de algunas personas que claramente se sabe cuáles son sus intenciones para justificar un uso político del tema de los derechos humanos. Entonces, son parte del intento de desestabilización permanente que tiene la cara visible en el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, con sus operadores tipo, por ejemplo, el autoproclamado Guaidó. Eso realmente es muy grave porque es la oficina que anualmente se encarga de vigilar, supuestamente de proteger, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos del mundo. Lamentablemente es así, y lamentablemente también vemos que la Organización de Naciones Unidas necesita una profunda democratización, porque vemos cómo en Naciones Unidas, por ejemplo, se vota todos los años la resolución en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, se vota masivamente, solo Estados Unidos e Israel, y ahora el Brasil de Bolsonaro, se abstienen o votan en contra de suspender el bloqueo, y sin embargo el bloqueo continúa y no hay nadie, no hay ninguna medida que pueda tomar la Organización de Naciones Unidas para sancionar a Estados Unidos por ese bloqueo terrible que tiene contra Cuba, por ese bloqueo terrible que tiene contra Venezuela. Tampoco se sanciona como se debería a Israel por lo que hace en la Franja de Gaza, por lo que hace en Cisjordania, por lo que hace en todo el territorio palestino. Realmente las Naciones Unidas hoy por hoy necesita una profunda democratización y una profunda revisión de todas sus entidades. Una amplia dosis de realidad, de rigurosidad y además de ética, porque pone en riesgo a todo un país. No es un gobierno, es un pueblo el que pone en riesgo con ese tipo de informes. Ahora, con respecto a Argentina, profesor Bernardo, ¿qué cree usted que fue lo que pasó? Hoy el presidente Alberto Fernández sale a aclarar que está bastante bien que lo haga, dice varios hechos, respeto a la autodeterminación de los pueblos, que se condenen los derechos humanos donde sea, pero que no vaya a este nivel de uso político. Pero previamente el canciller había dicho lo contrario y de allí entonces hay una exacerbación de informaciones que son usados por Cambiemos, por el partido de oposición en este momento. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Hubo un comunicado de la Cancillería Argentina que dejó algunos términos ambiguos, y eso es un gran problema a la hora de un discurso político, que permitió la utilización política por parte de los medios y por parte de la oposición de esas ambigüedades, de esas partes que, como dijo el presidente hoy, tomaron extractos puntuales para hacer una operación política. Pero bueno, eso lamentablemente es un error de la Cancillería, como mínimo se lo podía considerar un error, porque no se puede en política dejar esos extractos que pueden ser malinterpretados o utilizados con mala intención. Realmente fue una operación política que no solo fue contra el gobierno venezolano, sino que también fue contra el gobierno argentino. Recordemos que el gobierno argentino es del Frente de Todos, es un frente electoral que conduce Alberto Fernández, pero dentro de ese frente hay distintos sectores que, con respecto a temas puntuales, por ejemplo, Venezuela, tienen algunas diferencias que no son profundas, pero donde los medios de comunicación y donde la derecha van a tratar de hacer hincapié para que sí sean profundas, para que sí parezcan profundas y se generen divisiones también dentro del Frente de Todos y dar, como se suele decir
matar dos pájaros de un tiro, agredir a Venezuela y generar internas dentro del Frente de Todos, que hoy y ayer fue un tema de discusión luego de que saliera ese comunicado. Distintos sectores del Frente de Todos empezaron a plantearse por qué se había dicho eso, y de ahí que el presidente tuviera que salir a aclarar realmente cuál era la posición argentina, que está muy clara, ¿no es cierto?, y que está bien conducida por el presidente Alberto Fernández. Se reconoce al gobierno legítimo y legal de Nicolás Maduro, se reconoce el proceso electoral que se está llevando adelante para elegir asambleístas en diciembre, no se reconoce al autoproclamado Juan Guaidó ni a sus representantes, se reconoce todo el proceso legítimo y todo el camino que el pueblo y el gobierno venezolano están haciendo para consolidar su democracia a pesar de las constantes agresiones mediáticas, económicas e incluso militares. Bueno, la posición argentina es bien clara, pero ese comunicado dejó ambigüedades que fueron utilizadas con una operación mediática y política para desestabilizar a Venezuela y para desestabilizar también hacia adentro el Frente de Todos. Entiendo, en doble vía entonces era el objetivo de Cambiemos. Además hay un comunicado también muy claro, muy contundente, profesor Bernardo, este es de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Dice, leo solamente un extracto: le hacemos llegar su solidaridad ante la nueva maniobra intervencionista de Bachelet, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la cohorte de representantes de gobiernos sumisos al genocida Trump. Hemos denunciado más de una vez el asedio, los ataques, crímenes genocidas del gobierno de Estados Unidos y los cipayos del Pacto de Lima. También el rol de Bachelet, complaciente operadora del plan imperial de aplastamiento de la soberanía popular de Venezuela. No en nombre de los 30.000, no en nombre de los derechos humanos. Un comunicado... ¿percibe usted también, para responder a esto que hace Cambiemos, un comunicado de reflexión al gobierno? ¿Cómo lo ve usted? Totalmente. El gobierno de Cambiemos, los que fueron integrantes del gobierno de Cambiemos y toda su dirigencia, no le interesa en lo más mínimo los derechos humanos. Lo demostraron cuando fueron gobierno, lo demostraron con cada una de sus acciones, lo demuestran con quién se asocia. Tampoco parece interesarle, como decía recién, a Bachelet realmente los derechos humanos. Hoy no deberíamos estar hablando de Venezuela, deberíamos estar hablando una vez más de Colombia, de la cantidad de dirigentes sociales. No puede ser que hoy, que ayer, que mañana tengamos que seguir hablando de los dirigentes sociales que mueren en Colombia, de los firmantes de la paz que mueren en Colombia cotidianamente, de las amenazas a periodistas, de las escuchas a la oposición. Realmente en Colombia se vive un sistema que no se podría caratular en este momento de democrático con lo que está pasando, pero nadie habla de los derechos humanos, o por lo menos los grandes medios de comunicación, y la discusión de hoy y de mañana no es sobre Colombia. Los medios de comunicación, Cambiemos, los distintos sectores que tienen intereses en desestabilizar al gobierno venezolano, lograron instalar una vez más la discusión sobre los derechos humanos en Venezuela, utilizando esta propaganda política para volver a agredirla. Comunicados o informes que se constituyen en instrumentos para mantener la desestabilización. Profesor Bernardo, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia México. Para esta madrugada se prevé la llegada del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Extraditado desde España, el priista es una pieza clave en varios escándalos de corrupción con miles de millones de dólares en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido ir hasta el fondo. Tenemos la información y el análisis al volver en Es Noticia.
En Noticia México, esta madrugada llega al país extraditado desde Madrid el exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, Emilio Lozoya Austin, para enfrentar acusaciones de lavado de dinero, cohecho y fraude mientras estuvo al frente de la estatal petrolera. Una investigación que también apunta hacia el expresidente del país, hacia Enrique Peña Nieto. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, vuela hacia su país luego de que la Interpol y la policía española lo entregaran a las autoridades mexicanas. Era prófugo de la justicia desde mayo del 2019 y fue detenido en el sur de España el pasado 13 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Lozoya colaborará con la justicia. Él aceptó de manera voluntaria la extradición y hay un compromiso de que va a informar sobre lo que sucedió acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa y va a hablar, considero, de Odebrecht. Una de las promesas del mandatario en campaña fue el rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad de la corrupción que reinó en sexenios anteriores, y así lo mantiene. Según AMLO, el robo de combustible ha disminuido en más del 95%. Y hay un elemento que es fundamental, el no permitir la corrupción, porque se habla del robo de combustible y se habla del huachicol y de las tomas clandestinas, pero ¿saben qué pasaba? Que no funcionaban en sentido estricto las tomas clandestinas, la perforación de los ductos. Eso era una pantalla. Se robaban la gasolina desde aquí cargaban las pipas, porque había contubernio entre la delincuencia y malos funcionarios de Pemex y del gobierno federal. Eso ya se terminó. Lozoya es pieza clave en esta batalla de la administración AMLO. El exdirector de Pemex es acusado de haber recibido al menos 9.15 millones de dólares en sobornos a cambio de favorecer a la constructora Odebrecht a través de la asignación de contratos. También se le acusa de haber recibido sobornos superiores a 3.4 millones de dólares de la siderúrgica Altos Hornos de México para favorecerla en el futuro con contratos del sector fertilizantes. Asimismo, fue denunciado por aprobar la ruinosa compra de acciones del astillero español Hijos de J. Barrera, aunque estaba por declararse en quiebra. Además, es relacionado con los Panama Papers. Emilio Lozoya Austin es hijo y nieto de dos exfuncionarios públicos. Su entrada a la escena pública fue el cargo como coordinador de vinculación internacional de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en enero de 2012. Luego del triunfo de Peña en julio, se integró al equipo de transición del gobierno y en diciembre fue nombrado director general de Pemex. Para finales de ese año, ya se le reconocía por la compra de una casa de unos 1,3 millones de dólares. Con el objetivo de atenuar su condena, Lozoya habría enviado al fiscal general Alejandro Hertz una declaración en la que incrimina al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Estado, Luis Videgaray, y acusándolos de crear un esquema de corrupción en el gobierno federal que inició con el pago de favores a los empresarios que aportaron a la campaña. Allí están los hechos, los analizamos de inmediato. Nos acompaña para ello Ignacio Rodríguez Reina. Él es periodista asociado, fundador del Grupo de Investigación Periodística Quinto Elemento. Nos acompaña desde Ciudad de México. Ignacio, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches, encantado de saludarlos. Muchísimas gracias. Ignacio, ustedes han sido parte del destape de todas estas investigaciones que deberían avanzar en la Fiscalía, de destapar todos estos escándalos. Son varios que vinculan al señor Lozoya, que ahora, bueno, deberá llegar al país. La expectativa que hay entonces para comprender si es una pieza clave, fundamental de todo ese entramado. Bueno, él es una pieza clave y la verdad es que se han creado muchas expectativas, muy altas diría yo,
sobre lo que va a compartir. El propio presidente López Obrador ha hablado diciendo que Lozoya ha aceptado coordinarse y compartir la información. Digo, me parece que si se cumplieran esas expectativas, bueno, no habría mucho margen de maniobra para que el expresidente Enrique Peña Nieto, que provenía de este partido, del PRI, que gobernó al país durante 80 años, bueno, no habría como mucha razón para no proceder penalmente y abrir un proceso judicial en su contra. Ese es, digamos, en caso de que realmente estas expectativas se cumplan. La verdad es que hay todavía una incertidumbre muy grande, porque aún no sabemos realmente cuáles son los acuerdos y digamos, cuál es el grado de calidad de la información que puede proporcionar. Nosotros en las investigaciones que hicimos en Quinto Elemento Labs, una organización periodística, bueno, pues demostramos y comprobamos documentalmente todas las transferencias de recursos que ha habido, estos 14 millones que ustedes mencionaron en la nota informativa previa. Así es que, bueno, él en principio ha habido un cambio de postura. Él había negado y durante muchos años, durante un par de años, que él hubiera recibido algún soborno, hubiera cometido algún delito. Hoy ya cambió su posición, ya ha aceptado la extradición, ha aceptado que cometió delitos. Ahora, la duda es qué tan dispuesto está a empezar a correr esa cortina que siempre ha sido este pacto de silencio entre los grupos políticos poderosos. Si fuera el caso que aceptara realmente dar información valiosa que implicara incriminar a Enrique Peña Nieto y a otros altos funcionarios del gobierno pasado, creo que de verdad sería un punto de quiebre en la historia de México, que es una historia que ha estado marcada siempre, yo diría desde hace 50, 80 años, por un alto grado de corrupción, pero principalmente por un alto grado de impunidad. Así es que las expectativas son muy altas. Esperemos que no se defraude y no sea, digamos, esta circunstancia, pues resulte en un fiasco que deje a todos decepcionados. Claro. Ahora, ¿se confirmaría con esto que nos está diciendo Ignacio que él sí envió por anticipado información a la Fiscalía? Mira, oficialmente no ha habido ninguna, no se ha conocido ninguna información, pero sí ha habido pláticas con el procurador, con el fiscal general de Justicia de México, en el que justo ha habido ya como acercamientos y un convenio inicial para decir, ok, acepto que me regresen a México, que me extraditen, voy a colaborar y voy a revelar información. No sabemos exactamente todavía de qué tipo de información y de qué calidad va a ser. Claro, eso además es importante para destacar justo ahora, Ignacio, de qué estamos hablando. Aquí, por ejemplo, ustedes, precisamente con la organización periodística de la que eres miembro, todo el escándalo de Odebrecht del capítulo de México. Háblanos de eso. Sí, la verdad es que están comprobados los hechos, es decir, no se trata de un juicio en el que va a ver si ocurrieron o no. No, en verdad está documentado. Obviamente ahora tiene que irse ante un juez. El juez tiene que, decir, ok, este hombre está aceptando su responsabilidad y está compartiendo información, por lo tanto le vamos a reducir las penas de prisión o las penas de las que sería acreedor. Así es que en ese estado estamos ahorita en este momento. Sí, y cuando nos hablas además de la corrupción de 50 años o más en el país, estamos hablando también entonces de los partidos tradicionales, del PRI y del PAN. La vinculación, en términos además de próximos escenarios de estos partidos, hoy no son grandes figuras en la arena política, pero sí lo han sido hasta la llegada del presidente López Obrador. Sí, en realidad ha habido un pacto continuado durante décadas entre el PRI y el PAN para mantener un estado de cosas que obviamente solamente beneficiaba a un pequeño grupo de la élite política y que en realidad el sistema político era un sistema diseñado para saquear al propio Estado, para poder apropiarse de recursos de la nación. Así ha sido durante décadas. La llegada del presidente López Obrador
en las elecciones de 2018, la verdad es que ha representado un punto de quiebre. Hay una voluntad manifiesta, comprobada, de honestidad y de combate a la corrupción. Solo que aquí, digamos, incluso entre gente que es simpatizante y por supuesto está en favor del combate a la corrupción, hay unas pequeñas diferencias de matiz. El presidente ha dicho que no quiere juzgar hacia atrás, que no se va a meter a hacer una cacería de brujas y a perseguir a quienes cometieron delitos en el pasado. Sin embargo, hay una parte de la sociedad mexicana, yo diría mayoritaria, que dice, no, porque el presidente de la República ha dicho, bueno, lo mío, lo fuerte no es la venganza. Y en realidad esa es la gran diferencia, porque la sociedad mexicana no está pidiendo venganza, no está pidiendo que se fabriquen delitos, que se inculpe a inocentes. Lo que está pidiendo es que todos aquellos actos de corrupción, ¿no?, cometidos desde el amparo del poder y desde arriba del poder, es decir, desde la presidencia de la República, se persigan y se castiguen. Y creo que este es un momento definitorio de la historia, pues de la historia reciente de México, es decir, de medio siglo hacia acá, en el que podríamos estar a punto de ver, si así ocurre, digamos, un proceso mediante el cual se presenten acusaciones en contra de un expresidente, que además un presidente cuyo gobierno se caracterizó por hacer un saqueo indiscriminado de toda, digamos, los recursos de la nación. Sí. Cuando lo escucho atentamente, Ignacio, lo que uno se pregunta es, hay todo un deseo del presidente López Obrador, incluso desde su campaña, de ir duro hasta el fondo en contra de la corrupción, pero... Sí, bueno. Sí, Ignacio, ¿me escucha? Hemos perdido la comunicación con Ignacio Rodríguez Reina, periodista asociado, fundador del Grupo de Investigación Periodística. Unos minuticos breves para tratar de recobrar esta comunicación. Nos quedan algunas preguntas por plantearle a Ignacio, que nos acompaña precisamente desde Ciudad de México. Recordarles a todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina y el mundo, que Ignacio Lozoya está viajando de España hasta México, estaría por llegar. Hay un gran hermetismo por la seguridad que esto implica, al ser un exalto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, de el momento en que llegará, pero se sabe que será esta madrugada. Ignacio, habíamos perdido la comunicación brevemente. La pregunta que resulta muy importante además en este momento es, está claro que el presidente Peña Nieto lucha contra todas estas estructuras de corrupción, pero ¿cuánto queda de esas estructuras aún en el poder del país? Me refiero a los poderes públicos. Todavía, digamos, hay una estructura que se mantiene. Hay que recordar que el PRI, si bien no tiene un mayor peso todavía aún en la agenda política nacional, bueno, tiene ciertos grupos y enclaves de poder en diferentes partes, en el Congreso, en las gobernaciones de diferentes estados. Así es que, en realidad, es un grupo que se ha replegado después de la contundente derrota que tuvieron en las elecciones de 2018, pero que sin embargo muchos de ellos siguen, digamos, manteniéndose en la impunidad. En caso de que se abra este primer caso contra el expresidente Enrique Peña Nieto, estoy seguro que podríamos ver un efecto dominó en el que muchos de los integrantes de su equipo y de su gobierno pues estarían siendo juzgados. Hay que estar muy pendientes de eso. Para despedirlo, Ignacio, ¿de cuánto en promedio estamos hablando? ¿De cuánto hay producto de todos estos escándalos de corrupción, de desfalco del Estado, de las finanzas públicas, que pudo haber llegado al pueblo mexicano tan necesitado en tantos momentos? Perdón, Tatiana, perdí un poco la comunicación, no escuché la primera parte de la pregunta. Sí, en términos de las cantidades millonarias, ¿de cuánto se está hablando de todo este robo vía corrupción, vía desfalco del sistema estatal mexicano? Bueno, mira, en el caso de particular de Emilio Lozoya, se habla más o menos de al menos unos 15 millones de dólares, pero esa es la pequeñísima parte del iceberg que en realidad vemos. Lo que se produjo durante los gobiernos pasados y en particular del gobierno de Enrique Peña Nieto fue un saqueo indiscriminado. Yo creo que sería muy aventurado decir
porque no se tiene una estimación completa general. Lo que te diría es que hubo una apropiación para un grupo de particulares, empresarios y políticos de muchísimos recursos de la nación que obviamente debilitaron al Estado e impidieron que hubiera más recursos para atender muchísimas de las necesidades sociales que existen en el país. Como dice usted, Ignacio, con la punta del iceberg nos quedamos. 15 millones de dólares solo, estamos hablando de un exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, Ignacio, por ese análisis. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Israel, así salimos de las fronteras de América Latina. De manera sorpresiva, miles de personas se mantienen en las calles, dejan el miedo a un estado policial, militar, para protestar contra el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Vamos a ver por qué al volver en Es Noticia. Noticia Israel. Varios días de movilizaciones y protestas desafían la represión del Estado policial del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien además ha perdido 20 puntos de popularidad en las últimas semanas. Vamos a ver las razones. Miles de manifestantes han tomado las calles en el centro de Tel Aviv, Israel, para protestar contra las políticas implementadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu en medio de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Las manifestaciones han sido organizadas por trabajadores, agrupaciones estudiantiles, desempleados, empresarios y dueños de comercios en demanda de acciones que permitan enfrentar la actual crisis sanitaria y sus efectos en el ámbito económico. Este país va a colapsar, sin posibilidad de salvación. El daño mental es mucho peor que cualquier daño físico y cualquier enfermedad. Sobre todo, el Estado debe asumir la responsabilidad de las personas que están paradas aquí y ayudarlas. La situación actual no puede continuar. El Likud está siendo impulsado por el dinero, el poder y el honor. No debería ser así. A pesar del cerco y el acoso de los cuerpos represivos, los manifestantes han tomado a Plaza Rabin de Tel Aviv, donde se congregaron miles de personas a pesar de las restricciones impuestas por la policía para evitar el acceso a la plaza. El descontento se centra en el fracaso de la gestión de Benjamín Netanyahu y en la insuficiencia de compensación de los cientos de miles de trabajadores que perdieron sus empleos como resultado de las medidas adoptadas para enfrentar la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Según fuentes locales, la tasa de desempleo se incrementó en un 21% y otros medios hablan de un 27% desde la imposición del aislamiento parcial en marzo pasado. El gobierno prometió paquetes de ayuda que se han implementado con mucha lentitud, lo que agravó la situación. Estas protestas contra la gestión de Netanyahu se producen mientras el primer ministro enfrenta cargos relacionados con corrupción, como los delitos de soborno, abuso de poder y fraude, y recientemente fue llevado ante la justicia. Hemos venido a manifestarnos, a protestar, porque nos robaron nuestro país, nos robaron nuestra democracia. Están aprobando las reglas de la dictadura. Netanyahu está acusado de soborno, fraude y violación de confianza. Sin embargo, nadie habla de eso. No se trata. Formó un gobierno sin legitimidad. A esto se agrega la situación en Israel por la actual pandemia. En las últimas horas se reportaron 1.600 nuevos casos positivos para un acumulado de unos 46.059 contagiados y un total de 384 decesos desde el diagnóstico del primer caso el 27 de febrero pasado. Con pancartas, caricaturas y antorchas, son miles los ciudadanos que exigen la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu, cansados por la ineficiencia y mal gobierno.
Ahí están los hechos. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré, periodista, escritor chileno, analista internacional. Nos acompaña desde Santiago. Pablo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Tatiana, un placer. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. ¿Cómo se llega a este punto? Decíamos y recordábamos en titulares y antes de la pausa que todas estas cientos de personas que llevan varios días protestando en las calles en Tel Aviv y otras ciudades de Israel han desafiado a un Estado policial, a un Estado militar como es el Estado de Israel. Sí, no solo desafían a un Estado que de por sí es policial, es una sociedad militarizada. Recordemos que Israel representa desde el punto de vista de la imagen internacional una sociedad completamente militarizada en función de cuáles son sus objetivos en Oriente Medio. Es una entidad que ocupa otros territorios, es una entidad que está en conflicto permanente con otros países. Por tanto, no es casual que esa militarización, ese Estado policial, ese régimen policial se vuelque también contra sus ciudadanos y al mismo tiempo se represente como lo que es, ¿no? Una entidad que ha tenido en el último tiempo con Benjamín Netanyahu un tipo de gobierno, un tipo de administración basado precisamente en un gobierno casi autocrático, donde ha gobernado en función de objetivos, de planteamientos de norte, muy centrados en lo que es la derecha, la centro derecha y la ultraderecha en Israel. Así que no es casual que frente a unas demandas relacionadas con la pandemia, demandas sociales por empleo, demandas sociales por tratar de no conformar lo que se está conformando ahora, que es una sociedad cerrada y casi administrada por un petit comité, por pequeños grupos de políticos, dejando de lado la política en general. La sociedad se vuelca a las calles a exigir mejores condiciones de vida, empleo, un combate mejor a la pandemia de lo que se está haciendo, porque en definitiva aquí hay varios elementos, lo sanitario, lo económico, las propias acusaciones contra Benjamín Netanyahu y sin duda al reunir ese menú da cuenta de una sociedad en crisis. Claro, y de todo esto que nos estás contando, ¿cuánto suma de toda esta radiografía, de todo este escenario, Pablo, la crisis de la política interna del país, la crisis de no lograr coaliciones y llamar a elecciones una vez y otra vez, y en la tercera casi que no lo logran? ¿Qué tanto tiene peso esta situación de crisis política interna? Muchísimo, Tatiana, porque en esta tercera oportunidad en que se logra formar gobierno, se forma en función de una crisis pandémica, no se forma en función de objetivos políticos en que concuerden, en que estén de acuerdo en el norte, en el camino a transitar. Simplemente se llega a un acuerdo entre Benjamín Netanyahu, que no obtuvo mayoría, y un Benny Gantz, ex jefe del Estado Mayor del Ejército Ocupante, para conformar un gobierno en el cual los primeros 18 meses va a ser primer ministro Benjamín Netanyahu y los otros 18 meses va a ser Benny Gantz. Es decir, se conjugan elementos relacionados con la urgencia, la emergencia sanitaria, la necesidad de darle cierta estabilidad a una sociedad que ya iba por la tercera elección y al mismo tiempo un recurso desesperado de Benjamín Netanyahu en función del proceso judicial en el cual está inmerso. Recordemos, abuso de confianza, fraude, soborno, no solo él, sino también su hijo y su esposa. Y en ese escenario, entonces, los elementos políticos que están presentes, que subyacen a la actual situación en Israel, dan cuenta de esta crisis hacia otros sectores, otros vértices. Estamos dando cuenta de una crisis política que ya lleva más de un año, una crisis económica que ha disparado el desempleo a un 23-24%, una crisis sanitaria que tiene a Israel con 400 muertos y 50.000 contagiados e incrementándose, lo que ha obligado a tomar medidas de cuarentena, de cierre de comercio, de cierre de centros educativos. Por tanto, lo político, que es muy presente desde hace un año a la fecha, se ha mezclado con los elementos sanitarios, económicos y además de política exterior, derivados del fracaso de la anexión del 30% de Cisjordania el 1 de julio. Así que se le ha venido una serie de elementos a este gobierno de unidad nacional que en realidad de unidad
está pegado con agua, no hay unidad. Que de unidad no tiene nada y que de unidad no tiene nada y de nacionales menos. Llama poderosamente la atención todo esto que nos cuentas, porque es realmente muy poco lo que se escucha en los medios de comunicación occidentales. No existe hasta este momento, cuando vemos ya de manera consecutiva las movilizaciones en las calles, la gravedad de la situación interna que se está viviendo en Israel. Entendemos, obvio, ¿por qué? Porque es el principal aliado en esta zona del mundo de Estados Unidos, lo cual no deja de llamar la atención. Me queda algo por preguntarte. También en este ajedrez subyace ese intento precisamente del 30% de seguirse apropiando de territorios ocupados de Cisjordania. Recordemos que también al interior de Israel se suman cada vez más personas que le piden al gobierno que acabe con ese intento de apartheid contra el pueblo palestino. ¿También deberíamos ver esto dentro de las movilizaciones? Creo que sí. No solo hay pancartas de un no a la dictadura, cuando se habla de la única democracia de Oriente Medio, ¿no? Ministro del crimen, con relación a las acusaciones que hay de Netanyahu, sino que también han comenzado a aparecer también no a la anexión. Es decir, no a continuar con una política que en definitiva significa tensionar a una sociedad como es la sociedad israelí, tensionada por elementos económicos, elementos políticos y además elementos derivados de la militarización de una sociedad que permanentemente está en busca de expansión territorial, de conflicto con sus vecinos. No solo la colonización y ocupación de Palestina, Tatiana, sino también los conflictos con el Líbano, con Hezbollah, con Siria a través de bombardeos sucesivos que se hacen contra este país, contra Irak, que también se tiran misiles y se lanzan una serie de proyectiles contra Irak, violando el espacio tanto el espacio aéreo del Líbano y de Siria. Y además el conflicto permanente que tiene con la República Islámica de Irán. Una sociedad no puede vivir permanentemente en tensión con sus vecinos, en tensión en el territorio que ocupan y menos aún en tensión en una región donde efectivamente representan los objetivos, la hegemonía y los intereses de potencias ajenas a la zona. Todo eso indudablemente llega un momento en que revienta y la población en el fondo le dice no a la dictadura, no a un ministro del crimen, no a quien está acusado de corrupción, pero también no a seguir intensificando la ocupación de un pueblo y cometiendo crímenes de lesa humanidad. No a ese apartheid, porque no puede tener otro nombre lo que hacen contra el pueblo palestino. Qué cansancio para, entre otras cosas, la sociedad israelí vivir, como bien lo reseñas, en esa situación. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.